Buenas noches, iglesia. Esta es la noche que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Vamos a entrar al estudio bíblico de esta noche. Ya, vamos a entrar al estudio bíblico de esta noche. Esta es la segunda parte de nuestro curso, la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar para poder comenzar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos a tu santa presencia, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque queremos aprender cómo nos guía tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu mismo Espíritu Santo el que nos enseñe y nos instruya. Te damos gracias porque es a través de tu palabra que vamos a aprender cómo ser guiados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados. La semana pasada hablamos de 4 beneficios acerca de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran estos 4 beneficios? Lo tenemos en pantalla. Número 1, protección. Número 2, provisión. Número 3, manifestación del poder de Dios. Y número 4, cumplimiento del plan de Dios. Estos son 4 de los muchos beneficios de ser guiados por el Espíritu Santo. Para continuar, vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10, y leo. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este pasaje, amados hermanos, no habla de la guía del Espíritu Santo, que es el tema que estamos hablando, pero nos muestra algo muy importante que sí tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. Aquí Jeremías nos dice que Dios nos ha puesto para derribar, para destruir, para arrancar, pero también para edificar y para plantar. ¿Qué significa esto? Que para edificar, primeramente tenemos que derribar. Antes de plantar, tienes que arrancar. Tenemos que derribar y arrancar todas aquellas cosas que no son de Dios para poder edificar y construir en base a lo que sí es de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que arrancar? ¿Qué tenemos que arrancar? Lo tenemos en pantalla. Tenemos que arrancar todas las ideas que son contrarias a la palabra de Dios, para luego plantar las ideas que son conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Muchas veces, antes de enseñar, tenemos que desenseñar. Muchas veces, para aprender, hay que desaprender. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros traemos o tenemos idea de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, pero son ideas que no están de acuerdo o en línea con la palabra de Dios. Por eso, antes de continuar con nuestro curso o nuestro tema de cómo nos guía el Espíritu Santo, primero vamos a desarraigar, vamos a arrancar. ¿De qué voy a hablar? Hoy día voy a hablar de cómo no nos guía el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar acerca de esas ideas que tiene la gente acerca de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, esas ideas que son incorrectas, son erróneas y son ideas equivocadas. Así que primero vamos a quitar eso del camino para después poder edificar y hablar acerca de cómo sí nos guía el Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a comenzar. ¿Cómo no nos guía el Espíritu Santo? Punto número 1.
El Espíritu Santo no nos guía a través de la circunstancia. Punto número 1. El Espíritu Santo no nos guía a través de las circunstancias. Dios no nos guía a través de la circunstancia. Eso ya lo mencioné en la sesión anterior, pero lo vuelvo a mencionar para quitar esa idea de su mente. Ese es el error que más se comete. Pensar que Dios nos guía basándose en las circunstancias. Y no es así. Recuerdan que dije que si Jesús se hubiese basado en las circunstancias para decidir si debía seguir adelante con la barca cuando se levantó la tormenta, él hubiera dicho, no es la voluntad de Dios que vayamos al otro lado, regresemos. O hubiera dicho, oh, es la voluntad de Dios que nos hundámonos pues y ahoguémonos. No, esa no era la voluntad de Dios. Por eso Jesús se levantó, habló a la tormenta y la tormenta se calmó. ¿Qué dijo Jesús? Calla, enmudece. Y calmó la tormenta y siguió adelante porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Entonces, amados, no podemos basarnos en las circunstancias para saber cuál es la voluntad de Dios. No podemos seguir con si Dios abre puertas, si es su voluntad, y si Dios no abre puertas, entonces no es su voluntad. Vamos a ver un ejemplo común. Si quieres ir a los Estados Unidos de Norteamérica, necesitas una visa. Y el hecho que te presentes a la embajada y la pidas no quiere decir que te la van a dar. Para solicitar la visa hay requisitos. Y uno de esos requisitos es que tienes que probar que vas a regresar y que no te quedarás ilegalmente en ese país. Muchos creyentes dicen, voy a presentarme y pediré mi visa. Y si esa es la voluntad de Dios, me la van a dar. Y si no es su voluntad, pues no me la darán. Y pensamos, ¿no? Y decimos, si Dios abre puertas, entonces viajo. Y si Dios no abre las puertas, entonces no viajo. ¿Acaso la voluntad de Dios es una ruleta? ¿Es un juego de azar? No. La voluntad de Dios no se determina por si una puerta se abre o se cierra. No podemos determinar la voluntad de Dios en base a las circunstancias, en base a puertas abiertas o cerradas. Yo recuerdo mucho las palabras de mi madre. Ella decía, si una puerta se cierra, otra se abre. Pero ella lo decía con la intención de animar. Cuando las cosas estaban mal y a uno le iba mal, decía, no te preocupes, si una puerta se cierra, otra se abre. Pero la intención de ella era animarme o animarnos o animar a las personas, a las amistades. Eso lo decía ella con la intención de dar ánimo, ¿no? Eso ella era lo que ella quería dar a entender. Lo que ella nos estaba diciendo, ella, sigue confiando, sigue confiando. Eso era lo que ella quería decirnos, ¿no? Mi mamá. Bueno, mucha gente va y solicita su visa en la embajada y se la niegan. Y después de haber hecho su gasto, no pueden viajar, pues. Por otro lado, ya saben que Perú hizo un convenio con Francia. Ahora todos los peruanos podemos ir a Francia, todos los peruanos podemos ir a Europa. Entonces, como todos los peruanos podemos ir a Europa, ¿eso quiere decir que todos los peruanos debemos ir a Europa? No, no. Entonces, tengamos claro, las circunstancias no nos dirigen. Punto número 1, estoy hablando de cómo no nos guía el Espíritu Santo. Número 1, no nos guía a través de las circunstancias. Punto número 2, el Espíritu Santo no nos guía a través de las cosas ni a través de la naturaleza, repito. El Espíritu Santo no nos guía a través de las cosas ni a través de la naturaleza. Hay gente que piensa que Dios le habla a través de las cosas y de la naturaleza. Muchos dicen, Dios me habla a través de lo que veo a mi alrededor. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol, bueno, en Romanos, el apóstol Pablo, bueno, aquí se nos dice que la creación misma nos habla acerca de Dios, pero no dice que la creación nos dice las cosas acerca de Dios. Aquí no está diciendo que la creación o la naturaleza nos pueden guiar o nos pueden dirigir. Aquí hay dos cosas puntuales, ¿ya? Habla de gente primeramente que niega la existencia de Dios. Y a ellos les dice, les bastaría con mirar a su alrededor, con mirar la creación para darse cuenta que Dios existe. Y como dije, solo hay dos cosas que se nos dice aquí, que la creación nos dice acerca de Dios. ¿Qué cosas son esas? Su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad. Quiere decir que Él, Dios, es poderoso. Si tú miras alrededor y miras la creación, tú puedes ver que alguien tiene que haber creado todo esto tan maravilloso. Un creador. Y lo siguiente que te das cuenta es que ese creador es poderoso para haber hecho lo que ha hecho. Y eso es todo lo que la creación y la naturaleza te puede decir. Entonces, ¿por qué cuando se levanta una tormenta, como las muchas que hay en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, y muere mucha gente, la naturaleza no nos dice que Dios nos ama? La creación no te habla del carácter de Dios, no te dice si Dios te ama o no te ama, no te habla de la misericordia de Dios, no nos habla de la santidad de Dios. La creación simplemente nos dice que Él es Dios y Él es poderoso. Vamos a 2 Corintios 4:18 y leemos: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú ves a tu alrededor, ves cosas visibles. Pero Dios dice que nosotros caminemos mirando lo invisible, mirando lo que no se ve. Sí, Dios te puede hablar acerca de algo que tú ves. Mejor dicho, yo puedo mirar, no como le ocurrió a Abraham. Vamos a ver lo que le ocurrió a Abraham en Génesis 15, versículos del 4 al 6, y leemos, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. A Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Dios le habló a Abraham acerca de las cosas que estaba viendo, pero no es que las cosas que estaba viendo le hablaron a Abraham. No es que por ver la arena ya él supo cuál era la voluntad de Dios. Dios le tuvo que hablar y le habló acerca de esa arena. ¿Puedes contarla? No, así será tu descendencia. ¿Puedes contar las estrellas? No, así será tu descendencia. Las estrellas a Abraham. La arena no le habló a Abraham. Dios le habló acerca, le dio a entender algo. Entonces, Dios te puede hablar a ti acerca de lo que tú ves, pero no es lo mismo, ¿ya? Que decir que lo que tú ves te va a hablar acerca de la voluntad de Dios. Amados, la gente se enferma y muere. Eso no quiere decir que es la voluntad de Dios que estés enfermo y que mueras prematuramente. Esa no es la voluntad de Dios. Así como que muere y va al infierno, no quiere decir que es la voluntad de Dios que la gente vaya al infierno. La Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que la gente vaya al infierno, sin embargo, la gente va al infierno. Entonces, tú no puedes conocer la voluntad de Dios por lo que ves a tu alrededor o por las circunstancias que te rodean o por lo que estás viviendo.
Dios no puede estar abriendo y cerrando puertas. Tú tienes que averiguar cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios para ti, y en base a eso caminar e ir hacia adelante sin importar las circunstancias. Ir hacia adelante sin importar las circunstancias. ¿Recuerdan la frase del Quijote de la Mancha? Los perros ladran, Sancho, señal que avanzamos. Entonces, hay gente que se va al extremo y dicen, oh, todas las circunstancias están mal. Es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no es así. El hecho de que todo salga mal tampoco quiere decir que sea la voluntad de Dios. Dios no quiere complicarte la vida. Dios no quiere complicarle la vida a nadie. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Otras veces vamos a encontrar oposición, sobre todo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Recuerda, muchas veces oposición cuando estás haciendo cuando haces la voluntad de Dios con respecto a predicar el evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que va a haber persecución, pues. ¿Ya? Y muchas veces, ¿dónde empiezan los ataques? Tu círculo íntimo, tu familia. ¿Ya? Por ahí, por donde más te duele, por ahí comienzan los ataques. Entonces, a veces puede haber muchos problemas, ¿ya? Y puede estar todo lindo y maravilloso. Muchas veces puede estar todo bien, todo ok, pero estar fuera de la voluntad de Dios. Y como muchas veces todo lo contrario, pueden haber muchos problemas y estar en el centro de la voluntad de Dios, a pesar que hay problemas en la vida de la persona. Simplemente lo que quiere, no podemos conocer la Dios por medio de las... Ese es el punto número 2. ¿De qué estoy hablando en esta noche? ¿Cómo no nos guía? ¿Cómo no nos guía el Espíritu Santo? Punto número 3. El Espíritu Santo no nos guía a través de vellones o señales. ¿Ya? Entiéndalo. El Espíritu Santo no nos guía a través de vellones o señales. Los que no pueden decir amén pueden decir ¡ouch! ¿Qué es un vellón? Es lana de carnero. ¿Qué es un vellón? Es lana de carnero. Voy a ir al libro de Jueces, ¿ya? Jueces capítulo 6, versículos del 36 al 40. Jueces 6, versículos del 36 al 40. Ahora sí entré en calor. Jueces 6, 36 al 40 y leo y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entenderé que salvará a él por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo lluvia. ¿Qué es rocío? Es una lluvia pequeña, es una lluvia, como decimos acá, chispea, ¿no? Entonces, Dios le habló a Gedeón diciéndole que Gedeón iba a liberar a Israel de sus enemigos. Él iba a dirigir la batalla contra sus enemigos. Y Gedeón no lo creía y le pide a Dios una señal. Y hay gente hoy en día, en este tiempo, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que le dice, Señor, dame una señal. Y si me das esa señal, entonces sí es tu voluntad. Y si no hay señal, entonces no es tu voluntad. Si todavía nosotros pidiéramos o pidiésemos señales sobrenaturales como la que pidió Gedeón, pues podríamos estar a salvo de cosas que pudieran ocurrir. Pero en la mayoría de los casos, ni siquiera pedimos señales sobrenaturales.
y nos conformamos con cualquier cosa que sucede. Señor, si es tu voluntad que llueva, y si no es tu voluntad, que no llueva. Y si tú ves el pronóstico del tiempo del Tsunami, dice, hay un 50% de probabilidad de lluvia. Y también hay un 50% de probabilidad de que no llueva. O sea, hay 50 de que llueva y 50 de que no llueva. Entonces, eso es como lanzar una moneda al aire. Eso es como creer que salga cara o sello. Dios no nos guía a través de señales, ni siquiera de señales sobrenaturales. Si leemos el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar a ninguno de los apóstoles pidiéndole señal a Dios. Usted no encuentra eso en el Nuevo Testamento, ¿ya? Para saber cuál es su voluntad, incluso cuando ocurren cosas sobrenaturales. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, o sea, gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, Pablo hubiera dicho, wow, seguramente es la voluntad de Dios que estemos aquí, porque esta muchacha ha venido y de manera sobrenatural ha empezado a decir, estos hombres os anuncian el camino de salvación. Pero no fue así. Pablo la miraba y pensaba, eso no es de Dios. Cuando Pablo escuchaba a esa muchacha, él sabía dentro de él y los que estaban ahí que eso no era de Dios. Pero cuando le fue mostrado por el Espíritu Santo qué era lo que estaba sucediendo, ¿ya? Por el don de discernimiento de espíritu o por el don de la palabra de ciencia, es que Pablo tomó autoridad sobre ese espíritu de adivinación. Entonces, amados hermanos, no todas las cosas sobrenaturales que ocurren en tu vida son la voluntad de Dios. Tú pides una señal sobrenatural y puede ser que no sea Dios el que te da la señal. Puede ser el diablo. Ten cuidado de pedir señales sobrenaturales. Hay cosas que ocurren que son sobrenaturales que no son de Dios, son del diablo. Por eso la Biblia dice que debemos probar los espíritus, porque no todo lo sobrenatural es de Dios. Ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, Moisés y los brujos ahí en el palacio, los del faraón, tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Moisés tiró su vara y también se convirtió en serpiente. No todo lo sobrenatural es de Dios. La diferencia es que la vara de Moisés se tragó a todas esas serpientes de los brujos, de los ocultistas. Entonces, si pides señal que llueva o no llueva, esas son cosas naturales. Y ya hemos visto que no somos guiados por las circunstancias. Entonces, tampoco podemos ser guiados por señales. Recuerde, lo de Gedeón sucedió en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Gedeón necesitaba una señal? Porque Gedeón no tenía al Espíritu Santo para guiarlo como lo tienes tú, como lo tengo yo, como lo tenemos nosotros. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo sobre 3 tipos de personas que cumplían una función específica. ¿Quiénes eran esos 3 tipos de personas? El rey, el profeta y el sacerdote. ¿Ya? Entonces, punto número 4, ¿cómo no nos guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos guía a través de profetas. ¿Ya?
¿Cómo no nos guía? No nos guía a través de profetas. Dios en este nuevo pacto, en este nuevo en esta nueva dispensación, Dios no guía tu vida a través de profetas, de pastores, evangelistas, maestros, apóstoles o cualquier ministro de la palabra o quien quiera que quiera dirigir o gobernar tu vida. El Espíritu Santo no nos guía a través de seres humanos, no nos guía a través de hombres. La gente tiene esa idea porque han leído los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 9, del 1 al 10, y leo. Posiblemente no lo van a ver porque son varios versículos y está chiquito. Abran su Biblia, pueden verlo en su Biblia. Yo lo voy a leer. Primera de Samuel 9, del 1 al 10. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta, sucede. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Versículo 10. Entonces Saúl dijo a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Aquí vemos que ellos fueron a consultar al vidente, al profeta. Vamos a ver Primera de Samuel 9, versículos 18 al 20. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, del profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Recuerden que Saúl fue elegido como el primer rey de Israel. Ya el segundo fue David y luego Salomón. Pero bueno, vamos a nuestro punto. Otras veces la gente venía el profeta, otras veces, mira, en el Antiguo Testamento la gente iba donde el vidente, pero otras veces el vidente o el profeta visitaba al rey, iba donde el rey y le decía lo que el rey tenía que hacer: haz esto o haz aquello, y el rey iba y lo hacía, y eso ocurría en el Antiguo Testamento porque necesitaban buscar dirección en otra persona. Esa es una parte esencial en el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento: traer dirección al pueblo de Dios
porque no todos tenían al Espíritu Santo en ellos. Como dije anteriormente, el Espíritu Santo venía sobre tres personas en particular: rey, profeta y sacerdote. Entonces, el rey, el profeta, el rey, sacerdote, venía sobre ellos, no estaba dentro de ellos. Así como venía, se iba. Así como bajaba en ellos la unción, subía, se iba. Entonces, el Espíritu Santo venía sobre ellos, descendía sobre ellos, no estaba dentro de ellos como hoy en día está en nosotros y sobre nosotros. Hoy en día el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, y no se va a ir, porque Efesios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él no se va a ir, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar. Ahora veamos el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que los engañan. ¿Ya? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí Juan nos habla y nos dice sobre los que engañan al cuerpo de Cristo. Ojo, este pasaje no dice que no necesitamos de los profetas o de los pastores o de los más dones del ministerio. Necesitamos a los dones del ministerio. Necesitamos al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Necesitamos, ¿ya? ¿Por qué la Biblia dice que han sido puestos para edificación de los santos? Efesios 4:11. Y él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, versículo 12, para la edificación, la perfección, entrenar a los santos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Entrenando a los santos, enseñándole a los santos para que los santos puedan madurar, puedan crecer, puedan fluir y encontrar el plan y el propósito de Dios para sus vidas y trabajen en ello. Entonces, este pasaje no dice que no necesitamos el ministerio quíntuple, ¿ya? ¿Por qué necesitamos, como decía? Porque la Biblia nos dice que el ministerio quíntuple, que son personas, son regalos para la iglesia, han sido llamados para edificar, para guiar, para entrenar al cuerpo de Cristo, a los santos. Necesitamos a los ministros, necesitamos a los pastores para guiar, sí. Y esto es tan importante como que tú tienes que saber, escúchame bien, pon atención. Esto es tan importante como que tú tienes que saber que si la persona que está delante de ti hablándote es un falso profeta, es un falso maestro, ¿ya? Tú tienes que saber que si la persona está delante de ti es una persona falsa, un falso profeta o un falso maestro. Y para saber eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? No dice que tienes que preguntarle a otra persona, a otro predicador, a otro pastor. No, dice que la unción que está en ti te enseña todas estas cosas. Tú tienes la unción del santo, ¿ya? ¿Qué dice de la unción que está en ti, que te enseña todas las cosas? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando? Te lo explico. Tú escuchas a un predicador, ¿ya? Escuchas a un pastor. Y cuando tú lo escuchas, tú sabes dentro de ti si eso que está diciendo es de Dios o no es de Dios. Si eso que está enseñando es correcto o no es correcto. ¿Cómo lo sabes dentro de? Por la unción del santo que está en ti. Entonces, Dios no nos guía a través de personas, pero muchas veces usa personas para confirmar lo que Dios ya te ha dicho. Dios usará personas para confirmar algo que tú ya sabes dentro de tu corazón, pero jamás usará una persona para dirigirte, para guiarte. ¿Ya? Un ejemplo.
Hace muchos años, una jovencita estaba en su tiempo de oración y estaba orando y el Señor le habló y le dijo, hoy te voy a confirmar que te he llamado al ministerio. Esa noche ministró el hermano Hagin. Y mientras él ministraba y estaba compartiendo la palabra, su espíritu estaba inquieto y se acerca a la niña, a esta jovencita, y le dice, te dije que hoy te iba a confirmar que te he llamado al ministerio. Algo, carambola, ¿no? A alguien le está confirmando, ¿no? Entonces, algo que decía el hermano Hagin, del cual yo he aprendido de él también, le decía después a la niña, a la jovencita, te dije que hoy te iba a confirmar que te he llamado al ministerio. Y la jovencita comenzó a llorar, ¿no? Y luego le dice, ¿tiene sentido lo que te he dicho? Es algo que yo he aprendido. Cuando suelto alguna palabra que es de parte de Dios, cuando estoy ministrando, estoy fluyendo, después le pregunto a la persona, ¿tiene sentido lo que te he dicho? ¿Por qué? Porque muchas veces la taza la llenas con agua y el agua toma el sabor de la taza. Entonces tenemos que tener cuidado que el agua tiene que ser soltada pura. Nunca busquemos llamar la atención de Dios hacia nosotros. Tenemos que llevar la atención de la gente a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios único y verdadero. A Él tenemos que guiar a la gente. ¿No? Entonces la jovencita le dijo, sí, en mi tiempo de oración el Señor me dijo que hoy me iba a confirmar que me había llamado al ministerio. ¿Y a quién usó? Pues al hermano Hagin, al pastor Hagin, que fue profeta también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Dios jamás va a usar gente para dirigirte, pero sí puede usar personas para confirmarte algo que tú ya sabes. Un pastor en cierta oportunidad dijo, si alguien te profetiza y te dice, vete como misionero a África o a la China, entonces dile que vaya contigo para que te diga cuándo debes regresar. Porque si dependes de una persona para que te diga cuándo tienes que ir, vas a tener que depender de él para saber cuándo tienes que volver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Otras personas pueden confirmar algo que tú ya sabes que Dios ya trató contigo y solo lo confirmará, nada más. Ahora, ¿qué pasa si viene alguien y te dice algo que nunca habías oído en tu vida? Algo que el Espíritu Santo nunca te había hablado. No te preocupes, toma nota, guárdalo, no lo deseches, ¿ya? Porque a lo mejor pasan los años y el Espíritu Santo te habla acerca de eso que te dijeron años atrás. Simplemente eso era una confirmación de Dios. Simplemente Dios te dio primero la confirmación, pero años después estás orando y Dios va a hablar a tu corazón y dices, ¿verdad? Recuerdo que alguien me dijo eso. ¿Ya? Y resulta ser una confirmación de Dios, pero tú debes seguir tu corazón. Estas formas, amados, en las que Dios no nos guía, son formas que pertenecen al antiguo pacto, al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento. Tenemos que dejarlas en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 11. Y leo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo,
y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice que en el nuevo pacto, en este nuevo testamento, en el cual vivimos nosotros hoy, nadie te dirá, conoce al Señor, porque todos lo conocerán. Si tú conoces al Señor, tú puedes oír su voz y puedes ser guiado por Él. No necesitas ser guiado por las circunstancias, no necesitas ser guiado por señales, no necesitas ser guiado por profeta, porque puedes ser guiado directamente por Dios. Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. El siervo no sabe lo que hace su señor. Un amigo sí. ¿Qué es un amigo? Un amigo es alguien que te cuenta sus cosas y él es tu amigo. Dios quiere que tú sepas cómo obra él. Dios quiere que sepas qué es lo que él quiere contigo, cuáles son sus deseos para ti, cuáles son sus anhelos, especialmente para tu vida. Dios no quiere ser un extraño en tu vida, ¿ya? Y no tenemos que vivir en incertidumbre. Tenemos que desechar esa frase, oh, los caminos del Señor son misteriosos. No, Dios quiere hacerte saber su voluntad y tú vas a saber la voluntad de Dios. Simplemente tienes que aprender, tienes que saber cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Me voy a quedar aquí en la cuarta parte de cómo no nos guía. La próxima semana voy a continuar con la quinta parte y vamos a continuar cómo sí nos guía el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Santo Espíritu. La honra y la gloria es para ti. Gracias, Señor, porque tú estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Estamos arrancando cosas para poner, Señor, tu palabra, aprender y conocer cómo ser guiados por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén.